de lengua y literatura española. Además de todo eso, yo cuando veo el currículum del doctor Adila, pues me siento como el ratón hablando del elefante. Es un gran mediador cultural y gestor cultural, además de todo su currículum como académico y como fundador, colaborador y participante, miembro de círculos, de asociaciones, etc. Entre sus libros yo quisiera destacar al menos el último, que es Marruecos y España, Historia, Patrimonio e Hispanismo. Un gran libro que además da cuenta precisamente no solamente de su conocimiento acerca de las relaciones hispano-marroquíes, sino de la historia de las relaciones hispano-marroquíes. Y sin más, le doy la palabra al condecorado doctor Adila, que nos va a hablar sobre Gil Grimau como mediador cultural. Amable invitación que me ha hecho este departamento de Hispánica, Estudios Hispánicos de la Universidad de Oujda, y con sede aquí en Nador. Y lógicamente el agradecimiento engloba a todo el equipo de investigadores que han hecho posible que se organice semejante acto de homenaje a una gran figura del hispanismo, marroquismo, estudios moriscos, etcétera, como es la figura de don Rodolfo Gil Grimau. Agradezco también, por supuesto, al coordinador del coloquio, el profesor Aziz de Mahjour, un gran amigo, un gran investigador, es una figura ya consagrada del hispanismo marroquí, y a todo el comité de organización, y pasolista, Moulay Ahmed El Gamoul, otra gran figura del hispanismo marroquí, Yahya Amara, Mumin Sufi, amigo, la estimada profesora doctora Karima Abouallal, Saleh Lagmouchi, Inés Ayao, que he tenido el placer de conocerla hoy en visu, y Jawad Gahsh Al-Rahim Arab, Aslam Boumatsur, amigo también, alumno muy brillante en la Escuela Normal Superior, allá por el año 1989, y por supuesto a todas las personas que asisten y que nos honran con su presencia. La idea de organizar, digamos, un homenaje de esta categoría a una gran personalidad como lo fue don Rodolfo Gil Grimau, y digo don Rodolfo con el sentido de gran respeto, como se hacía en los siglos de oro, ¿no? No todas las personas tenían derecho a usar el don, entonces era una especie de condecoración, un caballero. Bueno, pues don Rodolfo fue eso, un gran caballero, por su educación, por su sabiduría, por su nivel científico, por sus múltiples facetas, es decir, tratar de Rodolfo Gil es tratar un poco de todo, historiador, creador, pintor, artista, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es como se decía para los sabios de la Edad Media, un polígrafo, no bolígrafo, sino un polígrafo. Escribía en todas las ciencias y lo hacía exitosamente. Bien, mis colegas, respetables colegas que me han antecedido, han hablado largo y tendido sobre la trayectoria vital de don Rodolfo, su ascendencia familiar, etcétera, etcétera, sus estudios y sus muchos cargos que ocupó. No voy a reiterar otra vez estos datos. Es suficiente, lo hemos oído en varias ocasiones y nos han aprovechado estos datos. Y hoy voy a tratar de
de hacer un recorrido, perdonen, esto no se escucha. Mátalo, Apágalo. mátalo. Mátalo. Fusílalo. Bueno, pues voy a hacer un tratamiento a partir de mis relaciones personales, profesionales y académicas con don Rodolfo. A don Rodolfo Gil le conocí personalmente cuando yo estaba en segundo curso de universidad, departamento de hispánicas. Entonces, en ese año del 74-75, él era agregado cultural de la Embajada de España en Rabat. Y se había decidido pues, crear un centro cultural español en Fez. Y vino en esa ocasión a tal efecto. Allí lo conocimos, se hizo la presentación, etcétera, etcétera. Y me acuerdo de una cosa que no se me ha olvidado, de que nos dijo, dirigiéndose a los pocos estudiantes que había, es decir, no pasábamos 10 estudiantes en aquel segundo año de carrera, nos dijo, ustedes no se preocupen por el porvenir, porque el hispanismo tiene buen porvenir. y acertó, porque de esos 10 estudiantes o 8 que se matriculaban cada año, llegamos, por ejemplo, y yo tengo los datos, en el año, por ejemplo, 2005, teníamos 300 matriculaciones en primer año. Qué diferencia, qué evolución más gigantesca que se produjo. Bien, entonces, esto habla a favor de don Rodolfo, cuando decía, el hispanismo tiene futuro. Y, efectivamente, él hizo mucho por impulsar, digamos, el desarrollo del hispanismo en marroquí. De 2 departamentos, el primero fue Rabat, luego el segundo fue Fez, y así luego Casablanca, Tetuán, Agadir, Meknès, etcétera, etcétera, ya hay una red de departamentos de español en todo Marruecos. Amén de la red de Instituto Cervantes, dispersos también en lugares que digamos que son escogidos por el Ministerio de Exteriores de España, sobre todo. Bien, entonces ese es un poco el inicio de mis relaciones. Ya pasan un poco los años y don Rodolfo Gil es enviado a Tetuán con la idea, la misión de operar el cambio de la Biblioteca Española de Tetuán en Centro Cultural Español en Tetuán. Y eso es lo que hizo, y lo hizo con mucho éxito, porque tenía, digamos, una experiencia acumulada de gestor cultural, y lo hizo en Tetuán porque además se sentó muy bien en Tetuán. Hizo muy buenas amistades con las autoridades académicas, autoridades políticas, etcétera, etcétera, y sobre todo también con el Departamento de Español. Entonces, yo al cabo de poco tiempo me hice cargo del Departamento de Español en la facultad, y allí empezó, digamos, una colaboración muy, positiva entre ambos. Entre la primera ocasión en que colaboramos juntos, y me ayudó, lo digo con toda sinceridad, en sacar adelante un proyecto que era organizar el primer coloquio internacional en la Facultad de Letras. ¿Y de qué iba a tratar? Iba a tratar de las Marruecos en la cultura española contemporánea. Su ayuda fue, digamos, vital, porque se encargó él, a través de la vía diplomática española, etcétera, de pagar todos los gastos de los invitados españoles
No eran uno ni dos, eran 12 participantes españoles que vinieron de la geografía española, de Canarias, de Barcelona, de Murcia, de Madrid, etcétera, etcétera. Bien, sumábamos entre los participantes 35 participantes. Fue un gran congreso, conservo las fotos en mi archivo y bien, don Rodolfo Gil fue una de las, digamos, aportaciones vitales, ¿no? Sin su ayuda habría sido un poco difícil reunir tantos expertos. Y digo expertos que ahora son expertos reconocidos, tanto en España como en Madrid, como en Marruecos. Por ejemplo, ayer estuvo aquí la doctora Arabia, fue una de las participantes, don Bernabé López, Víctor Morales Ezcano, etcétera, etcétera, y un sinfín de personalidades. Bueno, entonces este es un poco el inicio de esa cooperación fructífera entre don Rodolfo y yo, y siguió la cooperación. Siguió la cooperación a pesar de que no tardó en ser, digamos, enviado, regresa a España, pero no, las relaciones continúan mediante correspondencia. Entonces no se utilizaba mucho internet, pero había correspondencia postal y bueno, conservo muchas de esas cartas en las que expresaba su total apoyo para, digamos, todo tipo de actividad cultural que beneficiase al hispanismo, a la investigación histórica, etc. Bien. En este marco de cooperación cultural entre el Departamento de Español de Tetuán, con don Rodolfo Gil, debo decir también que don Rodolfo, siendo un gran investigador, no solo sobre el hispanismo o moriscos, etcétera, etcétera, era también un gran documentalista. Se interesaba mucho por la documentación. Ayer se citó una de esas obras importantes que fue, digamos, una gran noticia, la aproximación bibliográfica sobre el norte de África, etc. Un volumen así de gordo, con miles de fichas, etc. Era entonces la especie del Google. Hoy día tenemos el Google, pim, pim, ya está, obtenemos todo, pero entonces no. Entonces había que ir a la biblioteca y encontrar el libro ese, ¿no?, el manual de referencia y buscar, pasar las páginas. Pero afortunadamente hacíamos eso y encontrábamos todo. Las obras de tal fulano, mengano, todo. Y cuando digo todo, era difícil, porque ahí no solo, en esta obra, no solo se recogen, digamos, libros, sino artículos de prensa. Artículos de prensa, de prensas, digamos, de periódicos que ya han desaparecido, etc. Y estoy hablando de la bibliografía que empieza desde 1860 hasta 1980. Bien, en este sentido, esta faceta de don Rodolfo Gil es importantísima al consagrar su tiempo, su dedicación a buscar, asegurar y, digamos, trasladar, permitir el acceso a la documentación. Una documentación hispano-marroquí. Y no solo hispano-marroquí, hay partes dedicadas, digamos, a Argelia, Túnez, etc., pero mayormente era marroquí porque hay, digamos, periodos históricos que hemos compartido los españoles y gran parte de la documentación ahí versa sobre el protectorado, sobre el Sáhara, etcétera, etcétera, literatura, geografía y todo eso. Bien, esa es una de los campos que le interesó a don Rodolfo Gil.
Otro campo, como no podía ser menos, es el tema morisco. No podía faltar. ¿Por qué? Pues simplemente por razones de ascendencia genealógica. Don Rodolfo Gil era una persona muy orgullosa de sus raíces moriscas. Esto le viene de padre, abuelo, etcétera, etcétera. Eso ya se ha aclarado, se termina en su documentación y, bueno, digamos, la línea por vía materna llega hasta, digamos, el hermano del caudillo de la rebelión general de los moriscos en 1568-69, en la rebelión morisca. Bueno, entonces saber que era descendiente de esa, bueno, cuando digo morisco quiero decir también que es un morisco andalusí, digamos, es una persona muy orgullosa de sus raíces andalusíes. Lo que pasa es que ahora los andalusíes los convierten en moriscos. Bien, entonces ese tema llegó a interesarle mucho. Yo creo, personalmente, que se interesó mucho más. Se interesó porque su padre, etcétera, y demás cosas hicieron que se posicionase como andalucista o a favor del andalucismo histórico y tal. Pero cuando le destinan a Marruecos y viene de Argelia, no, del Cairo y llega a Rabat, Rabat resulta ser que es una ciudad también refundada por los moriscos, los hornacheros. Vienen de hornachos y se sientan ahí en la ciudad de la Medina de Rabat y la Alcazaba de los Gudaya. Es una historia, digamos, también muy singular. Los años que pasa en Rabat son años en los que vive también, o revive, esa parte de su ser, el que siente él como su ser, el pertenecer a esa historia morisca, a esa historia que se quiere relegar o se quiere olvidar, pero él la vive en corpus. Bien, esto primero, pero luego se traslada a Tetuán y Tetuán resulta que es más andalusí que Rabat. Es una ciudad que es refundada justamente por andalusíes granadinos, muchos de ellos son alpujarreños o de otras partes de la Andalucía, de los alamares, de los Banu Nasr. Y resulta que la ciudad de Tetuán había sido derruida, destruida, y viene un jefe militar, el alcaide, fronterizo, de los nasríes, y la reconstruye, la refunda. Ya reaparece, es como un milagro. Estaba destruida y ¡pum!, surge una pequeña ciudadela que es Tetuán. Y va a vivir en Tetuán casi 10 años, ¿no? Bueno, 84 hasta 94. 10 años en los que vive profundamente esa experiencia de sentir lo andalusí, pero no lo andalusí lejano de tiempo de los almohades, no, del siglo XVI, del siglo XVII, las tradiciones, las historias que se conservan y el patrimonio de arquitectura, construcciones, palacios, etcétera, etcétera, la, geografía toponímica de las calles, todo eso se conserva en perfecto estado, pero no tan perfecto como para que se pusiese a trabajar por facilitar o buscar vías de la conservación de dicho patrimonio. Y ahí entra él como mediador, no solo cultural, pero ahora mediador en lo político o mediador administrativo. ¿Con quién? Entre la Comunidad Urbana de Tetuán y la Junta de Andalucía. Y ahí empiezan una serie de proyectos
de restauración y rehabilitación de la Medina Tetuán. Con esto, la ciudad de Tetuán no tuvo más remedio que reconocer a don Rodolfo Gil como, digamos, un patrono o un, digamos, benefactor. Y tengo constancia de que se le organizó, digamos, un homenaje político más que otra cosa. Bien, este es un poco, esta es otra faceta, ¿no? Es decir, el interés por los moriscos. Pero no queda ahí el asunto de restaurar solo la Medina y tal, que es cosa muy buena, por supuesto, sino que se pasó a otra labor, que es la de organizar coloquios académicos internacionales sobre los moriscos. En Madrid organiza un gran encuentro en el que tuve el honor de participar en el año 1998. Participantes de todas partes, de Portugal, de Francia, de Marruecos, de Argelia, de Egipto, de Jordania, bueno, todo eso. Se hicieron las jornadas, eran 3 días, en una localidad cercana de Madrid, que es Sevilla la Nueva, y ahí conservo muchos papeles de este coloquio. Fíjate, una invención que se le ocurrió a don Rodolfo. Nosotros al morisco le llamamos moriscos, o morisquín, o andalusín, etcétera, el abajo, el andalusín, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues a él se le ocurre, no sé por qué, pero lo hizo bien, tiene sus razones, de llamar a los moriscos al-Muhadramún, persona que ha vivido entre una época y otra. ¿Verdad? El morisco era un andalusí que había vivido en época de, digamos, dominio musulmán de los emires granadinos, etc., pero pasan a ser súbditos o de los reyes católicos y así, por supuesto. Es decir, se pasa de una época a otra. Bien, eso es discutible, por supuesto, porque no porque no sea cierto, sino bien, se puede aceptar, pero el que más se acepta es justamente el de los moriscos, nada más, o andalusíes moriscos. Bueno, mesas, debates, etcétera, etcétera, pero lo interesante para mí es que tengo que decir que participé en la elaboración de las conclusiones o de las recomendaciones. Bueno, no voy a leer todas, pero etcétera. Entre las recomendaciones que se hicieron en aquel digamos, congreso internacional, bueno, pues una recomendación era, estoy hablando de 1998, han pasado años, comenzar a investigar sistemáticamente, en cuanto sea posible, la dispersión, actividad y establecimiento de los moriscos en Iberoamérica. Eso sonaba un poco reciente, porque eran muy pocos los investigadores que, tenían que ir a los países de Iberoamérica para estar. Uno de ellos lo fue, que es Luis Cardellac. Luis Cardellac sí, fue uno de los que aportaron documentos, pruebas de que había documentos en los archivos catedralicios, etcétera, de México sobre todo, en que ponían de manifiesto que había habido una migración de moriscos. Bien, otra recomendación, confeccionar un mapa de la dispersión morisca en el mundo de la época. Crear en el marco del Banco Mediterráneo del Libro de la Fundación del Sur. La Fundación del Sur fue la fundación creada por por él mismo. La Fundación del Sur fue creada y él era el patrono, por supuesto.
una sección especializada en donde se recojan todas las publicaciones hechas sobre los moriscos. Y luego había otra, precisar la terminología de los estudios sobre moriscos. Terminología, que hay varios términos. Y había que, digamos, definir concretamente cuál era el morisco y cuál era el andalusí, porque había una diferencia que puede inducir a errores. Y luego, confeccionar una lista informativa de todos los participantes del primer encuentro y enviarla, etc. Y luego, la más importante, iniciar las oportunas gestiones cerca del gobierno de la nación, España, y de la jefatura del Estado español, para que en el año 2002 sea revocado el decreto de expulsión de los moriscos. Igual que hace pocos años fue anulado el decreto de expulsión de los sefardíes. Ambos colectivos, españoles 100%, está subrayado, en sus orígenes y con cultura vernácula propia, tienen el mismo derecho moral a recuperar su identidad histórica en el Estado de Derecho de la España plural de nuestros días y a que se reconozca públicamente el viejo error cometido. Esta fue una de las principales recomendaciones llevadas al término del coloquio. Hubo alguna discusión, por supuesto, sobre esto, pero finalmente todos firmamos esta petición. Bueno, a partir de estas fechas... Sí. Bueno, entonces ya no me voy a alargar mucho, pero quiero decir una cosa que es necesario que se diga. Organizar un coloquio en honor a don Rodolfo se ha hecho, lo estamos haciendo ahora, pero vamos a ver, solo para decirles que a don Rodolfo se le hicieron homenajes anteriores. Esto no quita el valor de este, porque aquellos eran más o menos unos pequeños homenajes con motivo de su partida de regreso a España, por ejemplo, como lo hicimos en la Facultad de Letras nosotros el año 1992, el día 3 de diciembre. Aquí tenemos, por ejemplo, una cobertura en la prensa, aquí, etcétera, etcétera. Y bueno, también en otros lugares, el rectorado de la Universidad de Tetuán le hizo también ese mismo año un pequeño homenaje como agradecimiento por su larga y positiva, digamos, labor. Don Rodolfo se fue a España, pero como dije antes, mantuvo una fuerte relación conmigo personalmente, y con mucha otra gente, por supuesto. En este caso, una carta en la que me dice, por ejemplo, dice aquí: en breve dejaré este puesto en Lisboa. El de Tetuán se fue a Lisboa y de Lisboa ya regresa a Madrid. Y me dice: en breve dejaré este puesto en Lisboa, aunque no sé exactamente cuál va a ser mi destino inmediatamente posterior. Y de todas maneras, puesto que voy a estar más o menos dependiente de nuestra sede central en Madrid, la mejor dirección para encontrarme es la mía en esta ciudad. Ahí estoy para cuantos proyectos están en curso y para todo lo demás. Era una invitación clarísima para continuar trabajando en común. Y lo hicimos otras cosas. Pero como el tiempo aprieta, voy a dejar que acabo, y muchas gracias por tu paciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Libra, por una ponencia muy incisiva y sobre todo por guardar memoria y ver que el hispanismo en la persona de un gran cronista e historiador de la prensa, como nos ha demostrado. Pasamos
al segundo ponente de esta mesa. Y yo sé que un moderador jamás debe hacer alusión a su persona, pero me van a permitir ustedes que me extralimite mínimamente para presentar al doctor Lea Jiménez-Gamún, al cual conocí en el año 93 cuando vine destinado a USDA, y un amigo entonces me dijo: vas a esa ciudad del Oriental, tienes que ver al Quijote del Oriental, que es Lea Jiménez-Gamún. Entonces yo llegué allí y empecé a preguntar por este señor, y justamente no estaba, porque estaba de congreso, como suele estar casi la mitad de su vida, y estaba, creo que en Arabia Saudí en aquellos momentos. Esperé que volviera, y rápidamente iniciamos una convivencia que él no lo sabe, pero tuvo una importancia decisiva en mis puestos futuros y en toda mi vida en otros destinos. En esta convivencia él me enseñó muchísimo sobre Marruecos, prácticamente todo lo que sé, y eso es algo que siempre le agradeceré. Durante aquel año de convivencia, que luego se extendió a 6 años, aunque él seguía en Usda y yo ya estaba en Rabat, consumimos varios hectolitros de té, y concebimos la esperanza y el deseo el proyecto de escribir juntos un tratado del té, que todavía está pendiente. Sí, lo hemos escrito, nunca vamos a beber el té. Pues también es verdad. También es verdad. La figura académica del doctor El Gamún es difícil presentarla porque es tan reconocida y conocida por todos los presentes, pero de todas formas voy a decirles que igual que la figura de Rodolfo Gil, la